chasquido de los dedos, viene la fricción. Salta la chispa de un fósforo y se enciende la paja. Una llama insignificante quema los bordes y crece alimentada por la madera y el aire. Arde muy pronto y cubre todo con lenguas de fuego rojo, naranja, que se esparcen a lo ancho y a lo alto. Consumen la madera. La llama se convirtió en fuego. Hace casi 2000 años se encendió un fósforo en Palestina. Al principio, pocos en este rincón del mundo sintieron el toque hasta encenderse. Sin embargo, el fuego se extendió más allá de Jerusalén y Judea, al mundo y a toda la gente. Bienvenidos a Entre Biblias. Saludos cordiales. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Como este termina bruscamente, algunos piensan que Lucas planeaba escribir un tercer libro, continuando un poco la historia. Pero hoy estudiaremos con el panel de invitados el libro de los Hechos de los Apóstoles en sus primeros 12 capítulos. Está dentro de la categoría de libro histórico que forma parte del Nuevo Testamento. Sean todos muy bienvenidos a Entre Biblias. Bienvenidos nuevamente por segunda vez, tercera, cuarta vez ya, cuarto programa que nos encontramos estudiando, conociendo, profundizando, motivando a nuestros televidentes, quizás muchos por primera vez tomar una Biblia y demistificar un poco el hecho de que pensar que muchos creen que la Biblia es un libro que no se puede llegar a entender o a comprender. Pero bueno, al paso de los minutos usted se da cuenta, estimado televidente, que en realidad tampoco es que nosotros tengamos una capacidad por sí mismo cognitiva o intelectual, sino que de una otra forma es Dios quien abre la mente y a través de su Santo Espíritu nos permite entender estas verdades que han sido muchas veces escondidas para aquellos que no tienen, ¿no es cierto?, el don de la fe. Bienvenidos entonces, Pastor Pedro Sáez. Mucho gusto, es un honor nuevamente estar acá, parte de este panel. Espero que el Señor nos ayude a compartir temas tan interesantes. Amén. Pastor Marcelo Araneda. Sí, grato una vez más, bien agradado de volver a estar y volver a comentar las Escrituras para compartirlas con los amigos y motivarles al estudio de la Biblia también. Un libro sumamente interesante nos tocará durante este tiempo, como es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, o los Actos de los Apóstoles, también aparece en algunos libros. Una vez, años atrás, aparecía el libro de los Actos. Dije, pero ¿cuál es el libro de los Actos? Bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Agradecemos también al proyecto Biblias, quien ellos han creado este método audiovisual, dando a conocer de una manera muy didáctica lo que son cada uno de los libros de la Biblia. Así que dejemos al proyecto Biblia con la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro, donde Lucas dice: en el primer relato, o sea, el Evangelio, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro: Hechos de los Apóstoles.
Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de estas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que Él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a Él. Y Él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía. Y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios, y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes, pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús. Lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo, para luego ser arrestados por los líderes del templo y en cada ocasión
A continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero Rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial. Pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá, y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, requiriendo más líderes. Uno de ellos, Esteban, es un valiente testigo de Jesús en Jerusalén y quien termina siendo arrestado, acusado de hablar en contra y hasta amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios les ha enviado, incluyendo a Jesús y ahora a sus discípulos. De manera que los líderes de Jerusalén se enfurecen, asesinan a Esteban y comienzan una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia se convirtió en un medio por el cual el pueblo de Jesús es ahora enviado a Judea y Samaria. En esta sección, Lucas ha recopilado un diverso grupo de historias que muestran cómo la comunidad de Jesús, en su mayoría judía y establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento multiétnico e internacional. Primero está la misión de Felipe a Samaria. Esa es la tierra de los odiados enemigos de Israel, y muchos de ellos terminan siguiendo a Jesús. Luego tenemos la conversión de Saulo en Tarso, después conocido como Pablo. Él era un enemigo declarado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado y se convirtió luego en un defensor apasionado del nombre de Jesús. Le sigue la historia de Pedro, quien tiene una visión acerca de cómo Dios no considera a las personas no judías como ritualmente impuras o indignas de unirse a la familia de Jesús. Así que Pedro es guiado por el Espíritu a la casa de un soldado romano, llena de personas no judías, y todos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús. De hecho, el Espíritu se muestra tan poderosamente sobre ellos, como lo hizo con los discípulos judíos en el capítulo 2. Todos estos temas se unen en el establecimiento de la iglesia de Antioquía, la iglesia más grande y cosmopolita en esa parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, se trasladó junto con Pablo para ayudar a dirigir a la comunidad de esta iglesia. Y así se convirtió en la primera iglesia grande y multiétnica de la historia, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y es desde aquí que los primeros misioneros internacionales fueron enviados. Así que vemos la comisión de Jesús haciéndose realidad. Y eso nos lleva al resto de la historia de Lucas. Por ahora, esta es la primera mitad del libro de Hechos. Y ya estamos de vuelta con el primer bloque de Entre Biblias. Cuando entramos, cuando navegamos en este fascinante libro de los Hechos de los Apóstoles, sin lugar a duda que primero tenemos que comprender su contexto. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, Lucas era un médico, pero él, al iniciar este libro, menciona un primer tratado, un primer escrito, un primer libro. ¿Cuál era ese primer tratado o primer libro? El cual no se refiere a él, pero sí en su contexto podemos deducir o saber cuál es. El primer tratado al cual se refiere Lucas es el Evangelio según San Lucas, donde él escribiera los hechos y las enseñanzas de Jesús. Ese era el primer tratado al cual él se está refiriendo cuando hace la introducción al libro de los Hechos. Habla del Evangelio de Lucas, ahí donde él contó los hechos que Jesús hizo durante su vida en la tierra y las enseñanzas que entregó también. Así que de eso se trata. Está dirigido a un Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Teófilo
el término es un nombre griego, Sí. el compuesto que significa el amado de Dios. Es probable que haya sido alguna persona, y esto de Teófilo sea un nombre honorífico que tuviera, le llamaban así. Y también es interesante porque este libro también está dirigido a todos los que son amados de Dios, o sea, a todos nosotros también, ¿no? Sí. O amados de Teófilo. Sí, Es no, interesante. no está más de recordar o informar a nuestros amigos que quizás están recién incursionando en la lectura de la palabra, es que encontramos en la Biblia 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Muchas veces he escuchado, pero ¿por qué 4 evangelios? Si con suficiente era uno. En realidad, cada uno de los evangelios va dirigido en forma particular o especial a algún grupo etéreo de gente. Por ejemplo, Mateo está dirigido principalmente a los judíos. Por eso encontramos muchas referencias al Antiguo Testamento. Sí. Marcos está escrito a los romanos. Y una de las características de los romanos, que eran hombres de guerra, muy poco dados a la lectura. Ellos eran hombres de acción, y por eso se centra principalmente el libro de Marcos en lo que, más que lo que hizo Mateo, que es qué pensó Jesús. Marcos dice qué fue lo que hizo, como eran hombres de acción, dirigido a los romanos. Bueno, Lucas principalmente a los griegos. Entonces se dice que está escrito en también un lenguaje muy rico desde el punto de vista lingüístico. Y Juan en general a los creyentes en general. Entonces veíamos cómo Lucas, el escritor de este libro de los Hechos de los Apóstoles, también en el primer escrito, en el primer libro al cual hacía mención aquí, ¿no es cierto?, tal como usted bien lo comentó, era el libro del Evangelio de Lucas. Estuvo bien porque después, bueno, todos sabemos que fueron 12 los apóstoles que Jesús escogió. Uno de ellos lo traicionó, que fue Judas. Y Judas Iscariote, porque hay 2 Judas en la Biblia. Judas Tadeo y Judas Iscariote. Judas Iscariote lo traicionó. Él después no se arrepintió, sino que realmente un remordimiento de conciencia lo llevó a ahorcarse. Si él realmente se hubiese arrepentido, como Pedro, hubiese sido perdonado. Pero estaba escrito, estaba estipulado. Tenía que ser así. Tenía que ser así. En realidad, estuvo bien que los apóstoles seleccionaran un nuevo apóstol, porque al faltante. Así, de todas maneras, bueno, cabe mencionar de que el Señor estuvo 40 días junto a los apóstoles. Después de su resurrección, Él también, ¿cierto?, compartió acerca del reino a sus discípulos, los preparó, los empoderó y les dio instrucciones muy reales, muy necesarias acerca de cómo conducir la iglesia cuando Él ya fuera ascendido al cielo. Asciende al cielo el Señor. Y en ese instante la iglesia vuelve a reunirse y Pedro toma la iniciativa en ese instante como una especie de líder natural y dice de que es necesario de que busquen a alguien que pueda cubrir el puesto dejado, ¿cierto?, por Judas debido a su deserción o traición. Y es interesante que digan que es necesario. Y de hecho Pedro cita las Escrituras para afirmar la necesidad. Y toma algunos textos de los libros de los Salmos, y en estos Salmos, ¿cierto?, él dice tenía que ocurrir de esta manera, y por lo tanto buscan entre los hombres, ¿cierto?, y dan unas instrucciones muy específicas, versos 21 y 22 del primer capítulo de Hechos, para determinar qué hombre podía ser llamado a ocupar el lugar que dejó Judas. Y entre ellos me gustaría tomarme este tiempo para decir las características que debía reunir el candidato a discípulo, a apóstol en este caso. Dice el verso 21, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en el que de nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Si ustedes se dan cuenta, las condiciones son muy específicas, muy claras, muy puntuales a un contexto histórico particular, y dentro de esos hombres dos reunían las características, uno que era José, también, ¿cierto?, llamado Barsabás, y Matías. Ellos orando van a la presencia del Señor, y luego, ¿cierto?, de orar, dice el texto de que ellos echan suerte. Esto no es una cuestión de azar, sino que simplemente una forma de dilucidar la voluntad de Dios, y al final, ¿cierto?, es elegido como el sucesor de Judas, o el que va a ocupar el lugar de Judas, ¿cierto?, Matías. Ahora, quisiera yo también recalcar de que después de esta
este acto, nunca más hubo un momento donde se escogió un representante para un apóstol. Nunca más existió una sucesión apostólica. ¿Ah? Y interesante ese punto, porque los apóstoles fueron muriendo y de hecho vemos luego que mueren, todos mueren, y nunca la iglesia se preocupó de buscar un nuevo reemplazante para ese apóstol fallecido. Sí, bien, ese punto es importante, perdón. ¿Sí? Solamente el paréntesis con respecto a un caso especial que vamos a ver después, el caso de Pablo. Así es. Que fue escogido especialmente por el Señor Jesús. Por el Señor. Sí, continúa. Sí, y por lo tanto, estos hombres, ¿cierto?, nunca más volvieron a hacer esto. Llama la atención que, por ejemplo, durante los 40 días que estuvo Jesús con ellos no se haya hecho, pero sin duda era una necesidad al interior de la iglesia. Y de que estuvo bien, sí. Ellos dicen, es necesario, y aparte de que sin duda en este número de hombres dicen, hay que mantener la idea original del Señor Jesús en cuanto al equipo de hombres que iban a trabajar junto a Él, y también a través de esto representaban el Israel espiritual. Las 12 tribus de Israel y los 12 representantes de esas tribus, para que se cumpliesen muchos textos bíblicos que hablan justamente acerca de eso. Así que sin duda fue un momento puntual, específico y bueno. Tenía que ser así. Y lo otro es, bueno, hecha por tierra. Usted lo trató de dar a entender, yo lo digo explícitamente, cierto que cualquier pretensión apostólica, claro, como moderna. En el día de hoy existen muchos que se autocalifican, ustedes denominan, proclaman apóstoles. Y ya les quedó chico, apóstoles, ahora son querubines y serafines, porque en realidad, bueno, pero en realidad nosotros vamos a la palabra y eso es más importante que lo que el hombre pueda hoy día hacer. Así es. Bueno, vamos ya al capítulo 2. Y en el capítulo 2 hay un acontecimiento muy especial que ocurre, pero es importante también contextualizarlo, porque dice, venía la fiesta de Pentecostés. ¿Qué era la fiesta de Pentecostés? ¿Cómo era? La fiesta de Pentecostés era... Primero, Pentecostés significa 50 días después. Y era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. Que no tiene nada que ver con Navidad. No. Era una celebración judía. Claro, correcto. Una celebración judía, donde ellos recordaban la salida de Egipto y eso era la Pascua. Después de la Pascua judía, se celebraba Pentecostés. 50 días después significa Pentecostés, y era una fiesta bien especial, porque era una fiesta donde los judíos recordaban cuando Dios les entregó la ley a Moisés en Sinaí. Hacían memoria de ello el día de Pentecostés. Había otra memoria también en esa fiesta, que era celebraban las cosechas, celebraban las primicias. Y es interesante porque el día de Pentecostés es cuando se cumple la promesa del Señor Jesús, donde el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre los 120 que habían reunido ahí. Es interesante porque si es cierto que en Sinaí le fue entregada la ley de Dios en piedra al hombre, el día de Pentecostés es entregada también la ley de la gracia de Dios, pero no en piedra, sino al corazón del hombre. Y así como celebraban y recordaban las primicias, las primeras cosechas, fue la primera cosecha que hubo de creyentes. 3.000 creyentes ¿Qué cosecha? Convirtieron. ¿Qué cosecha? 3.000 creyentes se convierten el día de Pentecostés. Son los primeros, son las cosechas. Entonces, ¿cómo es el asunto? De que nada es improvisado por Dios. Todo está bien planificado. Tenía que ser el día de Pentecostés. Tenía que ser esa fiesta porque tenía los motivos necesarios para juntarlos con la ley y la gracia de Dios que se hace presente. Pero hay también, para entender un poco el por qué habían muchos judíos que hablaban otros idiomas, sí. Es importante también conocer de que como la Pascua era una de las 3 principales fiestas en las cuales los judíos tenían que estar casi obligatoriamente allí en Jerusalén. Entonces venían de diferentes lugares. Y bueno, los viajes en ese tiempo, a diferencia del día de hoy, demoraban muchas veces meses en llegar a ese lugar. Por lo tanto, el llegar a esa celebración no era estar 2-3 días y volverse nuevamente por 15, 20 o 30 días más de viaje. Entonces muchos se quedaban de la fiesta de la Pascua, se quedaban a la fiesta de Pentecostés, que eran 50 días después. Y es por eso que también allí, que vamos a conocer,
el milagro en Pentecostés. ¿Cuál fue el milagro en sí en Pentecostés? Bueno, principalmente tenemos que partir diciendo que ese día era también el día del cumplimiento de una profecía que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, el capítulo 2, cuando la palabra del Señor dice de que Él derramará de su espíritu sobre toda carne. El milagro que nosotros vemos acá, el evento sobrenatural, bueno, hay varios aspectos que son muy curiosos, muy llamativos. El primero dice de que mientras ellos estaban orando y en el aposento alto, esas 120 personas que estaban congregadas allá, vino, ¿cierto? Ellos experimentaron algo que era como un viento recio, un estruendo de un viento. Y también dice de que viene algo así como lenguas de fuego repartidas. Y es importante decir estos cómo, porque son comparaciones. La gente que Lucas, recopilando los relatos, ¿cierto? Trató de recabar las impresiones de las personas que fueron testigos, y ellos tratan de describir lo que allí está ocurriendo. Sin duda es un evento absolutamente sobrenatural. Hubo un gran estruendo y en ese momento la gente, los discípulos, comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora es importante decir de que estas lenguas eran idiomas que sirvieron para dar testimonio de Cristo, hablar de las maravillas de Dios, porque eso es lo que dice el texto. Sí. Y esas maravillas de Dios atrajeron a muchas personas que escucharon hablar a estos hombres en sus idiomas. Importante es recalcar que eran idiomas que ellos no sabían naturalmente. Claro. No eran idiomas que... No, porque la mayoría de gente sin letras. Sin exactamente, posiblemente hablaban algo de arameo, de un poquito de griego, quizás. Claro. Pero escucharlo hablar en los idiomas de los partos, ciertos idiomas de África, de Europa, ¿cierto? Era algo completamente fuera de lo común. Pero nótese usted de que, independiente del milagro puntual de las lenguas, de los idiomas que ellos estaban hablando, ¿cierto? La salvación no vino sino hasta que el apóstol predicó el evangelio. O sea, es importante recalcar esto porque nunca un milagro va a ser un fin en sí mismo. El milagro, ¿cierto?, va a servir para... Es un medio. Es un medio, porque al final el instrumento que Dios escogió para traer salvación es la exposición del evangelio. ¿Ya? Entonces yo veo acá un momento muy especial dentro de la historia de la iglesia, y que justamente se está cumpliendo lo que el Señor le dijo, que ellos serían bautizados en el Espíritu Santo. Y es la primera y el único momento en la historia en que un creyente es bautizado en el Espíritu Santo aparte de su conversión. De ahí para adelante, ¿cierto? Cada vez que un hombre es llamado por el Señor en su gracia y es salvado, en ese mismo momento también es bautizado en el Espíritu Santo. Y eso es muy importante, ¿cierto?, recalcarlo. No es una experiencia adicional al cristianismo. Y lo otro de que se cumple lo que Dios dijo, ese poder. Recibiréis poder para ser testigos. No es el poder que existe hoy día en la mente de muchos, que es parecido a lo que ve uno de los Avengers, ¿cierto? Los Avengers en los X-Men. No, este poder era para poder dar el testimonio del Evangelio y poder, ¿cierto?, ser efectivos en el compartir ese testimonio. El medio fue el hecho milagroso de encontrarse esos hombres hablando de las maravillas de Dios en idiomas, en otros idiomas que no eran de ellos, pero que eran entendidos perfectamente por los diferentes grupos idiomáticos que habían ahí. Así es. Porque no tendría ningún sentido que hablaran idiomas que fueran incomprensibles para el resto de la gente. Claro. Hablaban y le oían ellos y entendían acerca de las maravillas de Dios. Y lo importante es de que esta demostración de poder no era para la iglesia, era para los que no conocían a Cristo. Claro. Bueno, seguimos avanzando. Está aún vigente el mensaje, porque muy bien usted hizo la introducción de que lo que vino después llevó realmente al arrepentimiento y a los pies de Cristo, que fue el poderoso mensaje de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Este mensaje sigue aún vigente o es parte del pasado y de la historia? Es vigente. La verdad, uno ve en los evangelios ya a Juan el Bautista anunciando esto. Juan el Bautista dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después Jesús asume también este mensaje, y también su mensaje es: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después, cuando ya viene la iglesia, se hace manifiesta la iglesia, los creyentes con el lleno del Espíritu Santo, su mensaje es el mismo: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la iglesia, en el transcurrir de la historia, no ha cambiado su mensaje. El mensaje de la iglesia debe ser siempre el mismo: es un llamado al arrepentimiento.
porque el reino de los cielos está presente. Eso hay que entenderlo bien. El Evangelio tiene un anuncio que dar y es un llamado al arrepentimiento. Y es vigente. Hoy la iglesia debe seguir con la misma fuerza, el mismo poder que lo predicó Juan el Bautista, que lo predicó nuestro Señor Jesucristo, con el mismo poder que la iglesia primera, la iglesia primitiva y los padres de la iglesia y después los reformadores, y hasta el día de hoy tenemos que seguir con la misma fuerza diciendo el mismo mensaje: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa iglesia adoraba a Dios. Y uno de los momentos, los pasajes que a mí me gustan más de este libro, es que dice que la iglesia adoraba al Señor y el Señor añadía a la iglesia, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia. ¿Qué se entiende con esta aseveración? Bueno, Lucas al final del capítulo 2, luego de relatar la predicación de Pedro y la masiva conversión de muchas personas en ese lugar, en ese momento, hace una breve descripción de la vida de la iglesia. Y esa breve descripción de la vida de la iglesia nos muestra justamente cómo era el carácter de los creyentes allí. Lo que nosotros vemos haciendo ellos, cómo compartían, cómo se comprometían con el estudio de la palabra, en una vida de comunión entre ellos, redundaba en una bendición de parte de Dios hacia la iglesia. Y esa frase que usted destaca, ¿cierto? Justamente nos habla de que el crecimiento de la iglesia no se debe a un programa de la iglesia. El crecimiento de la iglesia se debe a un acto soberano de Dios. Es Dios quien hace crecer la iglesia. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. El Señor añade a sus escogidos a su iglesia. Y eso es algo maravilloso. Si uno ve el libro de Hechos no es como un programa de entrenamiento de cómo hacer crecer una iglesia. Uno no puede decir, bueno, pesquemos el libro de Hechos y estudiémoslo y ahora veamos cómo hacemos crecer nuestra iglesia. Porque lo que uno ve acá es la soberanía de Dios en acción, a Dios actuando poderosamente, libremente, tremendamente soberano, diciendo: yo soy el que tiene el control de mi iglesia, yo la gobierno. ¿Ah? Y eso es maravilloso. Vemos acá a Dios cumpliendo sus propósitos. Y él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos avanzando. El hecho de que Pedro y Juan todavía asistían al templo y observaban las costumbres judías es una evidencia de que estos primeros 7 capítulos de Hechos tienen un énfasis judío. Y aquí viene la sanación a un cojo. ¿Qué ilustra esta sanidad y milagro? Más que el hecho en sí, más que el milagro en sí, tal como usted lo enfatizó, el milagro en sí no es el fin, es un medio. Así es. ¿Qué ilustra esta sanidad y este milagro? Este milagro es una viva representación de la obra de Dios en el pecador. Es interesante cómo se ilustra aquí, porque Juan y Pedro van al templo a orar y hay un hombre cojo de nacimiento. Y este que era cojo de nacimiento nos habla de que el hombre nace pecador, es pecador de nacimiento. Como el hombre que estaba allí era cojo de nacimiento, el pecador también es, el hombre nace pecador. Y este hombre, producto de que era cojo de nacimiento, era atraído por otros, no tenía voluntad en sí mismo, no podía hacer nada, estaba muy limitado. Entonces otros lo tomaban y lo traían, pero no podían introducirlo en el templo, lo ponían afuerita del templo, porque su esperanza estaba en recibir las monedas de la gente que entraba al templo, pero él estaba fuera del templo. Él no estaba con los demás dentro adorando a Dios, él estaba afuera, como el pecador que, como dijimos, nació pecador y está fuera del templo, está fuera de la iglesia. Está destituido de la gloria de Dios. Claro, como dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo pecador está fuera, separado de Dios. Este hombre representa al pecador, este cojo, y está fuera del templo, está separado de Dios. Es interesante esto, está ahí dependiendo y mendigando el amor de otros, mendigando la ayuda de otros y recibiendo solo monedas que le servían por un momento, pero no le solucionaban de fondo el problema que él tenía. El mendigo solamente necesita de la gracia de Dios, claro, ¿no es cierto? Y eso es importante porque esa predicación
ese denuedo con el cual Pedro y Juan predicaban estas verdades, este Pedro tan timorato que en un comienzo Claro. negó al Señor 3 veces con imprecaciones, con maldiciones, Ujú. le vemos ahora en una actitud diferente. Así Y es. quiero referirme al texto de Hechos capítulo 4, a partir del versículo 13, que dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno o acerca de este nombre. Y llamándolos, les intimaron, o sea, les amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que a Dios. Y aquí viene la frase contundente: Ujú. porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. La pregunta es: ¿qué llevó a Pedro y Juan a predicar el Evangelio con denuedo? ¿Qué les llevó a ser tan intrépidos, siendo que por lo general eran muy timoratos meses o años antes? Bueno, yo creo que si los discípulos tuvieron una experiencia poderosa en un momento en el inicio de la historia de la vida de la iglesia, fue justamente esos 40 días junto al Cristo resucitado. La mayor manifestación de poder que ellos pudieron fue a Cristo resucitado, caminando, enseñándoles por 40 días, hablándoles acerca del reino. Luego los vemos, ¿cierto?, a ellos comprometidos con el mensaje del Jesús resucitado. La sanidad del cojo provocó una gran polémica al interior del templo. Tanto fue así que el capitán de la guardia, junto a los saduceos, que eran los que administraban el templo, y muchas otras personas los tomaron, los golpearon y los pusieron ante el Sanedrín. El Sanedrín fue lo que, después, en ese episodio del Sanedrín es cuando reciben esas amenazas. Ahora, ellos lo tuvieron toda una noche recluidos, no hallaron cómo sostener la acusación, al final los dejan ir, ¿cierto? Pero no sin antes darle estas amenazas: no hablen más acerca de este nombre. Ahora, la fidelidad de ellos al Cristo resucitado los llevó a orar, él de nuevo, la valentía, la intrepidez, ¿cierto? El valor es la respuesta de la iglesia fiel a la oposición del mundo. Ellos fueron a orar y no se juntaron a decir: Señor, sálvanos de los judíos que nos quieren pegar, mira, nos están amenazando, ¿por qué no haces un milagro y los exterminas a todos? No, ellos oraron pidiendo al Señor valor para seguir siendo fieles a la predicación del mensaje. Entonces lo que nosotros vemos acá es de que ellos siguen confiando en el poder del Señor resucitado y siguen anunciando de que Cristo resucitó. A los saduceos la resurrección era un mensaje absolutamente ofensivo. Ellos no creían en la resurrección. Entonces, sin duda, esto provocó una reacción muy violenta. Y yo podría resumirlo en esa frase: el denuedo o el valor del creyente es la respuesta de la iglesia hacia la oposición del mundo. Cuando el mundo se levanta en oposición contra la iglesia ¿cómo debe responder? Con valor, siguiendo fiel al mensaje. Bueno, vamos a la lectura de la Biblia y en un par de minutos volvemos con el segundo bloque en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones
que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entre Biblias, después de esta hermosa lectura de la palabra de Dios, continuamos con el segundo y último bloque de este fascinante libro de los Hechos de los Apóstoles. Y llegamos al capítulo 5, Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el pecado en sí que cometieron ellos? Bueno, Ananías y Zafira tenían avaricia en su corazón. Ellos amaban el dinero, quisieron fama y mintieron. Una cosa les llevó a otro. Ellos vieron que la costumbre entre la iglesia era en sí donar bienes y compartirlos con los demás. Y ellos vieron que esto les traía buen nombre a las personas que lo hacían. Y esto, perdón, era a causa de las persecuciones, donde muchas veces le confiscaban, le quitaban todos los bienes a muchos cristianos. Claro, sí. Y se veían en la obligación de recurrir a la ayuda del resto de los hermanos. Por eso estaban todos dispuestos a entregar para luego en forma comunitaria compartirlos. Sí, y quienes lo hacían de todo corazón, lo hacían sin ningún interés. El problema de Ananías y Zafira es que ellos quisieron sacar provecho de esto. Y como decía, ellos quisieron hacerse un nombre dentro de la iglesia, quisieron ser más espirituales, quizás. Claro, demostrar espiritualidad, demostrar que eran muy generosos. No tenían ninguna obligación de dar todo
el dinero que habían, por el cual habían vendido su propiedad. Pero ellos quisieron guardar, quisieron entregar una parte engañando a los apóstoles y engañando a la iglesia, sin darse cuenta que estaban tratando de engañar a Dios. Y a Dios no se le puede engañar. Y ahí se vieron descubiertos por el Espíritu Santo, y el juicio fue fuerte, fue radical. Dios fue radical en aquel momento. Ambos murieron. Porque ambos murieron. Sí. O sea, es fuerte. Creo que ahí Dios intenta demostrar que Él es celoso de su iglesia. Sí. Y que quien está en la iglesia, que con Dios no se juega. Y ahí fue triste el desenlace de quienes son avarientos, de quienes son que buscan un nombre en la iglesia, y de quienes anhelan o intentan engañar. Eso no es posible. Dios siempre se da a conocer. Así. Vamos al capítulo 6, capítulo 7 aparecen los diáconos. Y aquí se destaca uno de los diáconos en particular, que es el diácono Esteban. ¿Qué ocurrió? ¿Quién era Esteban y qué ocurrió con él? Bueno, la iglesia empezó a experimentar un crecimiento bastante grande, mucho crecimiento, y como siempre el crecimiento va a tener ciertas demandas. Y los discípulos siempre se encontraron que había gente que se quejaba porque no había una distribución quizás equitativa entre las viudas de los diferentes recursos que ellos tenían, y los griegos dijeron: nuestras viudas no están siendo bien atendidas como las de los judíos, en fin. Entonces ellos dijeron, los discípulos, escoged entre ustedes a hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, para que ellos puedan atender las mesas. Dentro de esos hombres fue escogido justamente Esteban. Es destacable Esteban también junto a Felipe, que ambos fueron, aparte de ser buenos servidores, buenos administradores, hombres muy llenos de poder y de pasión por la predicación de la palabra de Dios. Y Esteban en lo particular, un hombre de Dios, un testigo fiel, un testigo del Señor con un carácter muy aguerrido. Él se atrevió a ir al templo y denunciar el pecado de los que estaban allí, expuso las escrituras a través de todo el Antiguo Testamento, y llegando, ¿cierto?, a la culminación de que aquel Cristo que habían ellos rechazado era el verdadero Salvador. El cumplimiento de todas las escrituras que estaban en Jesucristo. Eso le significó a él ser acusado falsamente y luego ser lapidado. Él murió apedreado y se constituyó en el primer mártir de la iglesia, y sin duda su vida fue un testimonio del costo de ser fiel al Señor. Él fue un testigo, y ser testigo significa estar dispuesto inclusive a dar la vida en el momento si es necesario por la causa del Evangelio. Y las paradojas de la vida, porque ahí uno de los que sujetaba los mantos de aquellos que apedreaban a Esteban era un tal Saulo de Tarso, que de perseguidor de la iglesia se convirtió en perseguido de la iglesia. Cuéntanos quién era ese Saulo que después fue llamado Pablo. Saulo de Tarso, hombre de doble nacionalidad, siendo judío de nacimiento, tenía nacionalidad romana. Es interesante. Saulo es el hombre, como bien dice usted, que cuidó las ropas mientras apedreaban a Esteban. Escuchó uno de los sermones más brillantes, como el sermón de Esteban, y su corazón duro no se le movió un pelo a Saulo de Tarso, escuchando a uno de los grandes oradores. Una de las grandes predicaciones que se han dado fue la de Esteban. Pero mire cómo son las cosas. Ahí Saulo de Tarso no se le movió un pelo. Pero un tiempo más adelante, cuando no iba con ninguna disposición, ni buscando a Dios, ni buscando a Jesucristo, sino todo el contrario, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a Jesucristo, persiguiendo la fe, se topó de frente con Jesús. Se topa de frente con Jesús. Camino a Damasco. Camino a Damasco. Y cae derribado, sin reconocer quién era con quien se había encontrado. Fue enseguecido por la luz potente que lo botó de su cabalgadura. Y cayó. Y Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí, dura cosa. ¿cierto? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Qué increíble, de verdad. Aquí vemos lo que comentábamos hace un rato, de que la obra no es del hombre, de que no es por la oratoria de un predicador o por un gran mensaje,
el obrar de Dios. O el poder de convencimiento de Claro, alguien. que pueda tener un hombre. No es por convencimiento, esto es por conversión, esto es por nuevo nacimiento. Y solo Jesús puede hacer el nuevo nacimiento en el corazón de las personas. Solo Él pudo cambiar a este Saulo de Tarso y convertirlo en Pablo, el hombre que después se convirtió en el gran misionero. De perseguido, de perseguidor a perseguido. Paradoja de la vida. Pero quizás muchos no entienden el término dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Parafraseando es, terrible es darle puntapiés a una punta o a un clavo, a una lanza. Así es. O sea, finalmente quien se daña es uno mismo. Lo que Pablo después entendió, que lo que él hacía, porque en realidad hay que reconocer que él no lo hacía por maldad, entre comillas. Él era un hombre sinceramente equivocado, porque religioso como él no había ninguno. Uh-huh. Y aquí viene la otra pregunta: ¿se puede ser muy religioso y no ser un hijo de Dios? De todas maneras, es posible ser muy sincero en lo que uno está haciendo, pero aún así estar perdido. Es posible ser un hombre piadoso, guardar tradiciones, guardar herencias culturales, religiosas y aún así no tener salvación. Y tenemos el caso acá en el mismo capítulo 9, en el capítulo 10, del libro de Hechos, el caso de un centurión romano llamado Cornelio. Él era un hombre muy poderoso, era un centurión de un grupo de soldados bastante amplio llamado la Italiana, unos 600 hombres estaban bajo su cargo. Que se caracterizaba por tener un corazón muy dadivoso, muy piadoso, también hasta oraba al Dios de los judíos. Era un hombre muy especial, tenía su familia allí, pero él había sido señalado por Dios para ser salvado. Entonces es posible, sí, es posible tener alguna ascendencia religiosa, pero aún así no ser salvo. Lo que nos va a salvar va a ser siempre la predicación del Evangelio, la obra del Señor que Él hace, ¿cierto?, de impartir nueva vida a través de su palabra. Y por eso Dios movió todas las cosas, tratado con el corazón de Cornelio para que él mandara a buscar a Pedro, que estaba a unos 50 kilómetros de Cesarea, donde estaba Cornelio, allá en la casa de Simón el Curtidor. Y así como trabajó con el corazón de Cornelio, también trabajó con el corazón de Pedro, preparándolo para este encuentro con un gentil. Eso es interesante, claro, porque un gentil que no era, o sea, un judío no podía estar en contacto con un extranjero, con un no judío. Entonces Dios tenía que tratar también con Pedro primero. O sea, a la par, era todo aquí vemos nosotros el obrar de Dios tan perfecto. Está acá hablando con Cornelio, está acá también tratando con Pedro, para que luego ellos se reúnan y allí Pedro, asombrado, vea la obra salvadora, ¿cierto?, también siendo impartida a un gentil. Y quizá el ícono de la religiosidad, sin ser convertido, es Nicodemo, el capítulo 3 de Juan. Bueno, se puede ser un hombre muy y extremadamente religioso, y quizá usted, estimado televidente, puede ser un hombre muy religioso, pero si Cristo no ha llegado a su vida como su Señor y Salvador, si usted no se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados, sigue siendo muy religioso, pero realmente no es un hijo de Dios. Y tenemos a Cornelio, tenemos a Saulo de Tarso, tenemos a Nicodemo, entre otros muchos más. Bueno, ya entramos al capítulo 12. Por causa del Evangelio, Pedro es encarcelado. ¿Qué hacía la iglesia mientras él estaba allí en la cárcel? ¿Y cuál fue el final de esta hermosa historia? La iglesia oraba sin cesar. Mientras Pedro estaba encarcelado. Injusta. Por causa del Evangelio. Por causa de predicar el Evangelio, Pedro es encarcelado. La iglesia no tiene otra herramienta, no busca un abogado, no busca los contactos para tratar de sacar a Pedro con algún pituto por ahí, no. La iglesia tiene algo muy poderoso en sí misma, la oración. Y dice que la iglesia oraba sin cesar. Y al orar sin cesar, ocurrió el milagro. Pedro milagrosamente sale de la cárcel, se caen las cadenas, estaba encadenado a otros que lo vigilaban, se cayeron las cadenas, estos no se dieron cuenta, se abrieron todas las puertas y Pedro caminando como nada. Esa es la oración. La oración rompe cadenas, abre puertas,
la oración hace milagro, un ángel lo saca de la cárcel y lo lleva por la calle, y Pedro como que piensa que está soñando, ni Pedro creía lo que estaba sucediendo. Es que era algo sorprendente realmente. No, fue realmente algo grandioso, quedó registrado en la Escritura y es algo que Dios hizo y el Dios nuestro no ha cambiado. Él puede hacer esos milagros. La iglesia tiene la gran bendición de la oración. Orar sin cesar es uno de los mandatos del Claro, Señor. entendiendo. Y no es en vano. Claro, entendiendo, como lo hemos dicho otras veces, que es un medio, porque el fin en sí mismo es Dios quien es el que obra. Así es. Claro. No, de todas maneras, nosotros vemos que los mayores beneficiarios de la oración son los creyentes, es la iglesia. Sí. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios ni hacer que Dios haga algo. Lo que Dios hace, Él lo determinó hacer desde el principio, Claro. desde antes de la fundación del mundo. Lo que la iglesia hace al orar es, cierto, pedir a Dios fuerzas para someterse a esa voluntad, Sí. y sin duda es lo que muchas veces Dios determinó como el instrumento para Él obrar también poderosamente. No que Dios dependa de nuestra oración para hacer algo. Dios Sí. es poderoso para hacer lo que Él quiere, pero sin duda la iglesia es fortalecida Sí. a través de la oración, y también Dios le puede compartir estas tremendas manifestaciones de su poder. Y ahí tenemos el caso de Pedro, ¿no es cierto? Que las puertas de la cárcel se abrieron. Así es. A mí me llama la atención cuando toca la puerta donde estaba la iglesia reunida y sale una niña y ve que era Pedro, en vez de abrir la puerta, Sí. la deja cerrada Sí. y va a decirle a los demás Es que demasiado increíble. Sí, sí. Sí. Y realmente Bueno. uno se sorprende con la respuesta. Uno está hablando con una respuesta y Dios se la entrega y uno queda, ¿no? Claro. Pero así. Pero hay otra cosa también que hay que tener en cuenta. Así como Dios obró de una forma milagrosa y con un final, entre comillas, feliz en el caso de Pedro, hay veces que no contesta como a uno le gustaría que fuera. Así es. ¿Ah? Sí. Como el caso de Pablo. Pablo también estuvo 2 veces encarcelado y finalmente murió martirizado. Sí. Pedro también murió martirizado, También casi todo. Pablo oró 3 veces pidiendo ser sanado. También. Y la única respuesta que le fue dada fue bástate mi gracia. Y tuvo un colaborador como Lucas, que era Sí. un médico. Bueno, ya al final de nuestro programa hagamos un breve resumen y aplicaciones de estos importantes primeros 12 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y qué lección de vida, aunque en cada una de las respuestas que hemos dado hemos enfatizado algunas lecciones de vida que nos deja la lectura del estudio del libro de los Hechos hasta ahora, pero de todas cuál podemos rescatar y que podamos compartir con nuestros amigos televidentes a esta hora. En el comienzo del libro de los Hechos se ven promesas cumplidas. Promesas que Jesús le había dado a los apóstoles antes y que en el libro de los Hechos vemos que se van cumpliendo. Si hay una lección que tenemos que tomar de eso es que Dios cumple sus promesas. Que lo que Él ha prometido se va a cumplir. Empezando el libro de los Hechos, se cumple en el capítulo 2 lo que Dios había dicho con el profeta Joel anteriormente, y lo que el Señor le había prometido a sus discípulos se cumple. Dios cumple sus promesas. Amén. Bueno, lo que yo quiero resaltar es de que aunque el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles, en realidad uno considera que hay como 2 grandes apóstoles que son nombrados constantemente, Pedro y luego Pablo. Pareciera que los otros desaparecieran, pero en realidad eso nos da a entender de que realmente el protagonista de la historia es el Señor a través de su Espíritu Santo. Y lo que yo veo acá es la soberanía de Dios. Dios obrando poderosamente a través de la historia, Él gobernando su iglesia, Él dirigiendo su iglesia. Sus hijos nunca están solos, aún en medio de la persecución, en medio del dolor, nunca los hijos de Dios están solos. Y yo pienso que eso para nosotros en ese tiempo es algo que debiese siempre ser un consuelo constante. No importa las circunstancias, Dios es fiel, sus promesas se cumplen. Y en el diluvio el Señor siguió teniendo el control de todo. Así es. En las persecuciones, en el nacimiento de esta iglesia visible, en la historia del Señor y del Espíritu Santo, más Así que, es. como dice usted, los hechos de los apóstoles son los hechos del Señor a través del Espíritu Santo Así es. en su iglesia, El Cristo resucitado. el Cristo resucitado. Vemos allí el poder grandioso de nuestro Señor. Pero ¿qué versículo le queda a cada uno en la retina ahí como para poderlo compartir? ¿Algún texto, algún pasaje, alguna frase que le llama la atención? Y el Señor
añadía Eso. cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y, Potente el y mensaje. de todas maneras, yo quisiera, como decía el pastor acá, promesas cumplidas, pero aquí también hay una promesa que nosotros estamos esperando por cumplir. Y quiero leerla, Hechos 1:11 dice: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir a los cielos. Una promesa que esperamos, La segunda venida del Señor. Bueno, el libro de los Hechos comienza con el derramamiento del Espíritu Santo prometido y el inicio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio inspirado por el Espíritu se origina en Jerusalén y por último se difunde hasta Roma, abarcando gran parte del Imperio Romano hasta entonces el mundo conocido. Pero aquí vemos un remanente judío, por supuesto, que recibió gozoso las buenas nuevas. Y es también, estimado televidente, es nuestro deseo que también usted conozca este Evangelio de las buenas noticias de perdón, estas buenas noticias de paz y perdón, que puede transformar y cambiar su vida. Y puede, no le vamos a mentir, no le vamos a decir que va a solucionar sus problemas, no le vamos a decir que el Señor va a sanar sus dolencias. Si es su voluntad, por supuesto lo va a hacer. Pero lo más importante, que traerá perdón y traerá paz y gozo a su vida. Bueno, llegando ya al final de nuestro programa, como siempre lo mencionamos, agradecidos del Señor, pero también un desafío para usted, para que acuda a las Escrituras. Si usted nunca lo ha hecho, tome su Biblia, busque el libro de los Hechos, comience a leerlo con la ayuda de Dios, con mucha oración. Dependencia de Él, para que Él le dé la claridad del entendimiento, del discernimiento y pueda allí conocer al Cristo real y verdadero de las Sagradas Escrituras y pueda disfrutar como lo hacemos nosotros. Al hablar del Señor nos emocionamos y hasta nos pasamos muchas veces del tiempo requerido porque nos emociona y porque es nuestro deseo y es el deseo del Señor, si es su voluntad, que Él toque a través de su palabra y de su Santo Espíritu su corazón, lo pueda transformar y pueda hacer un punto de inflexión entre Biblias. Saludos cordiales. Dios les bendiga.